Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, se sube todos los sábados a las 5 en punto de la tarde al canal de YouTube de José Manuel Villalpando. La palabra es curiosa, se sube. Ese es el lenguaje contemporáneo para uso tecnológico cuando un video, en este caso el de un servidor, aparece ya incorporado a la plataforma digital llamada YouTube en el canal específico de un servidor. Todos los sábados a las 5 de la tarde aparece el programa correspondiente a cada semana y por supuesto en cualquier momento, en cualquier día de la semana, a cualquier hora, pueden ustedes visitar este canal y encontrar literalmente centenares de programas anteriores. Eso sí, el correspondiente a cada 8 días, los sábados a las 5 de la tarde aparece, como es el caso de hoy. Les agradezco infinitamente su presencia, su compañía, que nos acompañemos mutuamente para platicar de historia, que ese es el único objeto que tiene esta publicación digital, esta emisión de la historia que quiero vivir. Recuerden, se trata de diríamos así, un gusto o un esfuerzo, una pasión de un servidor sin ningún fin económico, sin ninguna retribución, sin que esté monetizado como se dice hoy en día, simplemente es por el gusto y el placer de platicar de historia con ustedes. Por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando la Historia, y además existe la posibilidad de hacer comentarios en el propio canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y he querido, en esta ocasión, hacer un programa especial en el sentido del tema importantísimo que en él vamos a platicar. Como ustedes seguramente saben y están al pendiente, en estos días, en nuestro país, se debate tanto en las instancias correspondientes del Poder Legislativo como en diversos foros, en las universidades, en los colegios y agrupaciones de abogados. Bueno, en las redes sociales no se diga, se discute de manera muy amplia, muy profunda, muy enconada y a veces muy polarizada la iniciativa de reforma presidencial para modificar nuestra Constitución y darle una nueva manera, una nueva visión, una nueva forma al Poder Judicial de la Federación. Particularmente se propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero, reduzcan su número de 11 a 9. En segundo lugar, que se les exija ya simplemente 5 años como experiencia profesional de abogados o licenciados en Derecho. También se redujo, y no existe ya requisito alguno, de edad, salvo ser mayor, es decir, mayor a 21 años de edad. Se limita además también su permanencia en la Corte a 12 años, pero sobre todo lo más interesante es que su designación, su nombramiento, será por elección popular, elección directa del pueblo de México. Yo, por supuesto, no estoy calificado para responder a la pregunta si esta reforma es útil, si es necesaria, o si es, como se ha dicho, un manipuleo y quizás hasta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, pueda controlar la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una institución que además recientemente también fue golpeada cuando se le restaron facultades que ya tenían y que ya había ganado apenas unos años atrás de poder declarar la inconstitucionalidad de leyes y reformas, y ya la perdió.
quedó únicamente como se encontraba hasta antes del año de 1994, reducida a proteger exclusivamente al quejoso en los casos individuales de violación de sus derechos fundamentales. Ya no tiene ese poder de hacer extensiva la declaración de inconstitucionalidad que, repito, se ganó después de mucho esfuerzo apenas hace algunos años. Pero no es mi papel ser un opinador más de esta reforma, sino aportar algo diferente que me parece ha faltado por completo en los debates actuales. Y déjeme decirlo con toda modestia, pero al mismo tiempo vanidad, salvo el programa que hicimos hace algunos meses, donde hablamos de la experiencia mexicana, cuando en 1857 se estableció que los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueran electos por voto popular indirecto, salvo ese episodio de nuestro programa en el que nos referimos a la historia de la Corte, pues en realidad, como he estado observando, leyendo, viendo, ha habido poco interés por la historia del máximo tribunal en México y por la historia de cómo se han designado sus integrantes, llámense jueces, magistrados, ministros, a lo largo de lo que llevamos de historia como país, que podemos fijar un límite un tanto cuanto arbitrario, pero en 500 años. Ahorita explicaré por qué más adelante. Bueno, en todo este tiempo, en estos debates contemporáneos de hace unos meses para acá, lo que ha estado ayuno, lo que ha estado faltante, es el conocimiento histórico. Y déjenme insistir en algo que he, pues muchas veces postulado aquí en este programa, y es que la historia precisamente tiene utilidad como un punto de vista adicional en los debates, en las grandes discusiones, donde hay que tomar en cuenta muchos aspectos, pero también la historia, y esta está faltando. La historia, como lo he también repetido en reiteradas ocasiones, solo tiene sentido, solo vale la pena estudiarla, cuando precisamente tiene esa posibilidad de darle contemporaneidad a las cuestiones actuales con el referente del pasado. La historia precisamente sirve para entender lo que ha sucedido, en este caso con una institución que es la Suprema Corte de Justicia, darle perspectiva en el tiempo, poder aprender de lo que sucedió antaño, de las experiencias ya vividas, para no equivocarnos una vez más. Sí, tenemos 500 años de existencia de un Tribunal Supremo. ¿Cómo han sido elegidos sus miembros, jueces, ministros, magistrados? ¿Cuánto tiempo han durado? ¿Cuál ha sido la relación o la influencia de los poderes ejecutivos en estos tribunales? Bueno, este va a ser el tema del programa de hoy. Repito, sin ningún interés de involucrarme en el debate a favor o en contra, eso no me interesa, porque, también lo he señalado en algunas ocasiones, el historiador, según decía el filósofo y pensador alemán Heinrich Heine decía que el historiador es un profeta que mira hacia atrás. Ve el pasado, no el futuro, pero da elementos para poder entender y comprender lo que sucede hoy en día y tener también elementos suficientes para poder diseñar el futuro. Recuerden, amigas y amigos, que Carlos Marx, el propio Marx, decía que la historia, cuando se repite la primera vez, es una tragedia, y cuando se repite 2 o más veces, es en realidad una farsa. Así que los invito a que en este programa podamos conocer cómo ha sido, de manera muy fría, sin involucrarnos, repito, en el debate contemporáneo ni hacer comparaciones, cómo ha sido la existencia en el último medio milenio
de nuestro máximo tribunal. Y para ello, por supuesto, vamos a comenzar precisamente hace 500 años, poco más, cuando llegan los conquistadores españoles a lo que será entonces llamado Nueva España, que en aquel tiempo es la Gran Tenochtitlan. Miren, recuerden ustedes que la historia de los aztecas, para utilizar un término común, la conocimos a partir precisamente de los españoles, cuando son ellos los que propician a través de ancianos, de viejos habitantes originarios, que cuenten su historia para que sea recogida por traductores en los famosos códices que tienen tanto un pictograma como un texto en castellano. A partir de ahí conocimos ya la historia del pasado prehispánico por una sencilla razón. Recuerden que nuestros antepasados originarios no sabían leer y escribir. Cuando mucho pintaban, dibujaban, pero había que darles una interpretación a esos signos. Así que una de las preocupaciones de los conquistadores españoles, más bien de los misioneros españoles que los acompañan, es conocer el pasado prehispánico. Y por supuesto, que ya para entonces en Europa era un motivo de especial preocupación, también les interesó conocer cómo era la administración de justicia entre los mexicas. Y para el tema que nos ocupa el día de hoy, la historia es muy sencilla. El Tlatoani, el señor, el rey, como se le podría también traducir, es quien designa a los magistrados del tribunal más alto que había en Tenochtitlan. Un tribunal compuesto por 5 personajes, uno de ellos fundamental, el que es su presidente, llamémoslo así, llamado el Cihuacóatl, es decir, el náhuatl, una serpiente mujer, que es un personaje fundamental dentro de la estructura orgánica del pueblo mexica, porque es además consejero, el principal consejero del Tlatoani, del monarca, y es al mismo tiempo, podríamos llamarlo, presidente del máximo tribunal azteca, de la Suprema Corte Azteca, si vale la comparación. Él a su vez le propone a Tlatoani designar a otros 4 miembros más del tribunal, que formarán parte con él de esta especie de tribunal supremo compuesto por 5 personas. ¿Cuál es su misión? Pues su misión es impartir justicia. ¿Qué es la justicia? Y aquí viene lo interesante. La justicia para los aztecas es restaurar el orden divino creado por los dioses. Y los dioses, ¿cómo dictaron ese orden divino? ¿Cómo establecen las leyes y las costumbres? Bueno, los dioses hablan a través de su representante, del Tlatoani. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión. Recuerden ustedes que el Tlatoani, el máximo gobernante azteca, es al mismo tiempo vocero de los dioses. Por él hablan los dioses, así que él dicta la ley, él dicta el orden divino, y los jueces, incluyendo al Cihuacóatl, tienen como misión aplicar este orden divino. La ley dictada por el Tlatoani en nombre de los dioses, por lo tanto, obedecen, por supuesto, en todo, al propio gobernante azteca, al Tlatoani, y naturalmente, si estos jueces del tribunal contradicen lo que quiere el Tlatoani, simple y sencillamente son ejecutados. Así era la justicia azteca, en los que los jueces del tribunal dependen y obedecen al Tlatoani. Pero avancemos un poco más. A partir de la conquista, desde el año de 1521 y hasta la independencia, 3 siglos después, en el año de 1821, también existió en la entonces Nueva España un máximo tribunal, el tribunal más alto. Se llamaba la Real Audiencia. La Real Audiencia, el máximo tribunal que existía en la Nueva España y que tenía, sobre todo, la finalidad de resolver los asuntos que eran apelables ante jueces inferiores y además también
resolver, dirimir las controversias entre los distintos fueros que tenían muchísimas personas. Había 64 fueros que había conflictos entre ellos. ¿Quién juzga a un ganadero? ¿Quién juzga a un minero? ¿Quién juzga a un militar? Bueno, la audiencia resolvía asignando a cada quien lo que le corresponde. Igualmente también resolvía en materia de apelación las causas importantes. Miren, la audiencia es una institución creada por las leyes españolas, particularmente en las famosas 7 partidas, y en el caso de México estuvo integrada en la Audiencia de México por 12 oidores, que es el nombre que se da a estos altos magistrados. Hoy son ministros de la Corte, bueno, en la época colonial son oidores. Son 12. Se integran los 12 en 3 salas diferentes. Una sala dedicada a asuntos civiles y mercantiles, una sala dedicada a asuntos administrativo-fiscales y una sala llamada del crimen o la sala penal para juzgar delitos. Pero lo interesante no es la competencia y lo que hacen, sino cómo se nombran. Los 12 oidores tienen, por ley allá en España, el deber de ser letrados, es decir, abogados. Son abogados. Y son nombrados directamente por el rey, personalmente por el rey, a propuesta del Real y Supremo Consejo de Indias. Evidentemente el rey no conocía a todo mundo, pero sus consejeros se encargaban de indagar, de investigar, y son quienes le proponen al monarca español la designación de estos 12 oidores, que duran en su encargo el tiempo que el rey quiere. Algunos estarán toda la vida, otros serán removidos, otros serán ascendidos y trasladados a otro lugar. Es decir, no hay un tiempo mínimo o límite para que desempeñen su función como oidores en la Audiencia de México o de la Nueva España. El rey los designa. Fíjense bien, y por tradición, salvo en los últimos años de la vida colonial, los oidores durante estos 300 años, todos fueron españoles. Allá estudiaron, allá se formaron, allá nacieron, de allá los enviaron para acá. Solamente en los últimos años del virreinato, a principios ya del siglo XIX, el rey designó oidores americanos. Pero muy interesante, fíjense. A un mexicano, nacido en México, lo nombraba oidor, pero en el Perú. A un ecuatoriano o a un venezolano lo nombraba oidor, pero en México. Es decir, llamémoslo así, campechaneaba el origen según el virreinato de procedencia de cada uno. Pero esto solamente ocurrió, repito, hasta principios del siglo XIX. Algo muy importante para que vean ustedes el control de la audiencia. La audiencia no tiene libertad para resolver cosas, porque son 12 oidores, pero hay un presidente. Y el presidente, que es el oidor número 13, es el propio virrey de la Nueva España. El virrey, aunque no sea abogado, preside la audiencia. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que los oidores siempre resuelvan, siempre dicten sentencias conforme a lo que el virrey, que representa al rey, quiere. Así que hay un control estricto de la audiencia. Los oidores están controlados. Bueno, a grado tal que los oidores, por ejemplo, si se van a casar tienen que pedir permiso al virrey o al rey. Si van a vivir aquí en México tendrán que hacerlo dentro del propio palacio virreinal. Los tienen absolutamente cuidados y controlados. Insisto, y sobre todo, bajo la presidencia del propio virrey, para que todos los asuntos que resuelvan, todas las sentencias que dicten, estén perfectamente bien supervisadas por la máxima autoridad, que es el virrey, que representa al rey. Así que así funcionó nuestro tribunal durante 300 años. Demos otro paso. La primera constitución que tuvimos en México, donde se habla ya de un poder judicial, es la de Apatzingán, que fue expedida
en el año de 1814 por el Congreso de Anáhuac, que había iniciado un año antes sus sesiones allá en Chilpancingo y que se trasladó a Apatzingán, y allí siguiendo los idearios, los ideales de Miguel Hidalgo y Costilla, que pedía una ley justa para todos, y de Morelos, que pedía que hubiese un tribunal que amparara al débil y al desprotegido, la Constitución de Apatzingán contempló, en la forma republicana de gobierno que ya preveía, la existencia de un tribunal superior, una especie de Suprema Corte de Justicia a quien se le encomendaría el poder judicial, ya con la teoría clásica de los tres poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Este poder judicial, este Tribunal Superior de Justicia, estaría compuesto por 5 ministros o 5 magistrados, y comienza además a darle las características, los requisitos que estas personas deben tener. Miren, les exigían 30 años por lo menos de edad. Segundo, que tuviesen buena reputación. Fíjense, buena fama, buena reputación. Tercero, que tuviesen también acreditado patriotismo, es decir, que hubiesen sido fieles a la causa insurgente. Y hay un requisito más, muy bonito, hermosísimo, que me encanta cómo está redactado en la propia Constitución de Apatzingán, que dice que estas personas, que van a ser los 5 integrantes del Tribunal Supremo, que es el Poder Judicial de la Insurgencia, deben contar, escuchen amigas y amigos, las palabras, luces no vulgares. O sea, una inteligencia demostrada ante todo mundo, conocimientos, erudición, estudio. Pero en lugar de hablar de un grado académico, los constituyentes de Apatzingán incluyeron esta frasecita, que cuenten con luces no vulgares. Es precioso, ¿no? Ahora bien, en la Constitución de Apatzingán se previó que estos magistrados, que estos ministros durarían únicamente 3 años en su encargo. Este tribunal funcionó un par de años nada más, precisamente en un poblado michoacano llamado hoy en día Ario de Rosales. Ahí se instaló el Tribunal Superior de Justicia de la Constitución de Apatzingán, con 5 ministros, nombrados todos ellos, repito, con 30 años de edad, con buena reputación, patriotas y con luces no vulgares. Pero bueno, la independencia fue sofocada, y si damos un paso más tenemos que irnos ya a los días de la consumación de la independencia, cuando se establece sobre todo el primer imperio mexicano. Agustín de Iturbide, del cual hemos hablado mucho las semanas anteriores, también estableció en una especie de proyecto de constitución, su reglamento provisional del imperio, estableció que bajo el gobierno imperial en la monarquía mexicana habría también un Tribunal Superior de Justicia, que estaría integrado por 9 ministros, que tendrían como requisito el ser mayores de 30 años de edad, que fueran casados o viudos, fíjense bien, no que eran solteros, casados o que lo hubieran estado habiendo enviudado, también que tuviesen buena reputación e igualmente luces e integridad, o sea, inteligencia y honestidad, conocimientos y rectitud, diríamos hoy en día. Estos 9 ministros eran nombrados directamente por el emperador, en este caso por Agustín de Iturbide, a propuesta de un Consejo de Estado. Evidentemente, el emperador no podría conocer a todos los candidatos y entonces seleccionaba de entre los que le proponía el Consejo de Estado. Hombres, repito, mayores de 30 años, con luces e integridad. Y, eso sí, el emperador se reservaba el derecho de someter a juicio, de mandar a enjuiciar a algún magistrado que no tuviese un comportamiento digno. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Es a juicio del emperador. Está sujeto pues a todas las interpretaciones, pero el emperador puede mandar juzgar a un magistrado
que no le satisfaga cómo se desempeña. Esto nada más duró durante el corto tiempo del Imperio Iturbide, 11 meses, y vamos al siguiente paso que sí es sumamente importante. La Constitución de 1824 republicana, en donde también se establece un poder judicial que estará a cargo fundamentalmente, en última instancia y en altura, del máximo tribunal llamado Corte Suprema de Justicia. Fíjense, invirtieron las palabras. Hoy la llamamos Suprema Corte de Justicia y en las constituciones de 24 y las que le siguen se llama Corte Suprema de Justicia. Estaría integrada esta Corte Suprema de Justicia por 11 ministros, 11, que tendrían la edad mínima de 35 años, ya les subieron la edad, fíjense, 35 años, que fueran nacidos en el país, eso sí, que fueran instruidos en la ciencia del derecho. No dice que tuvieran el título, nada más dice instruidos en la ciencia del derecho. Estos funcionarios serían perpetuos, serían inamovibles. Los designarían, fíjense bien, las legislaturas de los estados, mandarían 2 nombres, una propuesta al Congreso de la Unión, y el Congreso elegiría entre todos ellos los que tengan el mayor número de votos propuestos, porque puede haber personajes que fueran propuestos por Zacatecas y por Coahuila, y entonces los votos se van sumando, y así el Congreso es quien va a designar primero los que tengan mayor número de votos, y después, entre los que haya que desempatar, es facultad de los diputados y senadores designar a los ministros hasta integrar 11 de ellos. 11 ministros que estarían a cargo de la Corte Suprema de Justicia según la Constitución de 1824. Y si se portan mal, a pesar de que sean perpetuos, la Cámara de Diputados se podía constituir en una especie de tribunal para juzgarlos. Fíjense, la elección la hacen los congresos de los estados. Ellos son los que designan y proponen, y el Congreso de la Unión, aquí en la Ciudad de México, es finalmente quien designa. No se vayan, amigas y amigos, que vamos a continuar con este interesante tema en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana dedicado a un aporte a los debates y discusiones actuales con respecto a la reforma judicial que ya está en discusión en el Congreso de la Unión y que simplemente, a mi punto de vista, carece de la perspectiva histórica. Todo lo que se ha dicho, se han discutido, se han peleado, se han polarizado, se han dicho de todo, pero no han hablado de historia. Y la historia es un punto de vista adicional importantísimo para cualquier decisión del presente, como ya lo explicábamos al inicio de este programa. Miren, vamos a seguir avanzando en esta crónica, porque en 1836 tuvimos una nueva constitución, las llamadas 7 leyes, 1836, que también contempla, por supuesto, un poder judicial y una Corte Suprema de Justicia, también formada por 11 ministros que también serían designados a perpetuidad, es decir, estarían todo el tiempo, a menos de que se murieran o renunciaran o decidieran irse a otra parte. Y estos 11 ministros se les exigiría, fíjense, ya aumentó el requisito, 40 años de edad, que fueran letrados, es decir, abogados, y que al menos tuviesen 10 años de experiencia en el ejercicio profesional. Así que subieron a 40 años, que fueran letrados, que tuvieran 10 años de experiencia, y se elegían de una manera bastante complicada. Miren, podían presentar candidatos el presidente de la República, las cámaras del Congreso de la Unión, diputados o senadores, las asambleas departamentales, es decir, las legislaturas de los departamentos, porque no había estados, y todos estos candidatos eran, de alguna manera, revisados por el Congreso en pleno, quien a su vez designaba a una comisión de diputados que fueran abogados
para examinar a los candidatos. Y esta comisión rendió un dictamen, proponía a los que eran aptos, de todos los que había examinado, y finalmente ya el Congreso designaba a los 11 ministros de la Corte Suprema de Justicia, que serían, repito, a perpetuidad, pero, y esto es un pero muy importante, sus decisiones estarían controladas. Así como hablamos en su momento de que el virrey controlaba las decisiones de la Real Audiencia, en este caso se resolvió que las decisiones, que las sentencias, que las resoluciones que dictara la Corte Suprema de Justicia estarían sujetas a la revisión y aprobación de un ente raro que crearon en esta Constitución y que ustedes seguramente han oído hablar de él, llamado el Supremo Poder Conservador, que estaba por encima del presidente, del Congreso y de la Corte. El Supremo Poder Conservador podía revisar y contradecir las sentencias, los fallos, las resoluciones que dictara la Corte Suprema de Justicia. Pero esta Constitución de 1836 duró poco tiempo en realidad. Ya había sido modificada para el año de 1843 con las famosas y llamadas bases orgánicas, que es el despotismo constitucional, porque Santana las diseñó precisamente para él. 11 ministros tendría la Corte, por supuesto. No se les pide edad mínima, pero sí se les exige que sean abogados, aquí ya, es decir, con título profesional, que hayan servido como jueces al menos 10 años, y si no lo fueron, al menos 15 años con ejercicio profesional acreditable de ser abogado. Y los va a designar el propio presidente de la República con la sugerencia o aplicación o aprobación del Senado. Pero fíjense en esta pequeña cuestión. No solamente es el presidente quien los nombra con la aprobación del Senado, que eso es un hecho, sino que además el propio presidente de la República, en las bases orgánicas de 1843, se reserva el derecho de poder exigirles a los jueces que resuelvan las causas, los juicios que tienen que ver con el interés público. Tiene derecho al presidente de exigirles que resuelvan lo que le importa al interés de la nación. Es decir, lo que quiere el presidente que se resuelva. Puede además también visitar a los juzgados y a la Corte de Justicia, puede además llamarles la atención, y además existe un tribunal especial para que en caso de que los ministros de la Corte no resuelvan conforme al interés nacional, sean juzgados. Esto es sumamente importante. Hay un precedente ya de lo que hoy se está intentando proponer o reformar en la Constitución. Igualmente hoy se pretende la existencia de un tribunal disciplinario para juzgar a aquellos jueces o ministros o magistrados que no resuelvan conforme al interés público. Bueno, parece que esto sí lo tomaron directamente de las bases orgánicas de 1843. Pero bueno, vamos adelante. ¿Habrá otra constitución en este país de tanto cambio en nuestras leyes supremas? Para el año de 1847 es el Acta de Reformas, que en términos de lo que nos interesa platicar en este momento de la Suprema Corte de Justicia, no tiene mucho interés porque simplemente decidió volver al pasado como estaba en 1824. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuviese formada por 11 ministros que fueran perpetuos y que fueran designados en principio por las legislaturas de los estados y que después el Congreso de la Unión hiciera ya la lista final. Pero lo importante es que le quitó al presidente de la República la facultad de designarlos y promoverlos y de inspeccionarlos, regañarlos y juzgarlos. Esto es importantísimo. Esta facultad del presidente de exigirle a la Corte que se comportara como él quería únicamente duró del 43 al 47.
Y fue suficiente la experiencia, ¿eh? En 47 pues se regresa al esquema anterior, pero hay algo muy importante, es cuando finalmente aparece en nuestras leyes supremas el famosísimo juicio de amparo que protege a los ciudadanos contra la violación de nuestros derechos, ya sea por actos del Ejecutivo o por leyes del Legislativo. No vamos a entrar al tema del amparo, pero es simplemente importante. Pero, déjenme adelantarme, para 1853 se volvió a modificar esto, porque nuevamente regresa al poder Antonio López de Santana, y ese año va a expedir las bases de la organización de la República, otra nueva constitución, por supuesto, en donde no se mete mucho con la Suprema Corte de Justicia, la deja tal y como está, pero, eso sí, señala que las vacantes de ministros de la Corte, ya sea porque se van muriendo, se retiran por vejez o por enfermedad o porque deciden renunciar y cambiar de empleo, las vacantes de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las va a proveer, es decir, las va a suplir el propio presidente de la República por designación personal, sin que nadie pueda intervenir en esta designación. Es el presidente quien va a designar los ministros de la Corte conforme vayan quedando vacantes algunos de los 11 sitiales que la Corte tenía. Para que vean, ese es el despotismo, ¿eh? Damos otro salto en el tiempo a un asunto muy importante, del cual ya platicamos en algún programa anterior, y es lo que establecía en su versión original primigenia la Constitución de 1857, también republicana, federal, y en donde también establece la división de los tres poderes clásicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y seguramente se acuerdan que ya platicábamos en su tiempo, en algún programa anterior, que esta Constitución del 57 estableció, con ese ánimo de darle soberanía al pueblo, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los 11 ministros, serían también electos por votación popular indirecta. Este término es muy importante. No es el pueblo el que vota directamente por los ministros, sino que un número X de electores designados por el pueblo son los que van a votar por quienes serán los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 11 ministros electos popularmente de manera indirecta. Ahí se estableció ya en el 57 esta posibilidad de que el pueblo, al menos indirectamente, pudiera designar a sus ministros. Ministros a los cuales se les exigía que tuviesen 35 años de edad por lo menos, que se hubiesen destacado por estar instruidos en la ciencia del derecho. Fíjense bien, no dice que sean abogados, instruidos en la ciencia del derecho, y serían designados nada más por 6 años. Serían ministros de la Suprema Corte de Justicia por 6 años. Esta disposición va a permanecer tal cual hasta el año de 1917, la elección popular indirecta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, salvo que en el año de 1900 fue reformada para elevar el número de ministros de la Corte de 11 a 15. Pero, y aquí viene lo más interesante, que ya en su momento lo platicamos con mucha meticulosidad. Esta historia de la Corte electa popularmente indirecta por el pueblo tiene dos momentos muy claros. Cuando pudo entrar en vigor la Constitución a partir de 1867 y hasta que inicia el Porfiriato ya formalmente en 1878, 1880, 84, la Corte de Justicia tuvo el mérito de que los ministros electos, a pesar de que eran amigos del presidente, compañeros de partido del presidente, de Juárez y de Lerdo, resultaron ser hombres dignísimos, independientes, capaces, y que además hicieron gozo y gala de su independencia, de su libertad y de su valentía, y se enfrentaron en diversas ocasiones
al propio presidente de la República. Ya después, cuando llegue don Porfirio, las cosas van a ser diferentes. Y a partir de 1884 hasta 1912-13, aún después de que se fue don Porfirio, todos los ministros que fueron designados, electos por el pueblo de manera indirecta, todos eran parte del sistema electoral porfiriano, que ya sabemos cómo se las gastaba. Si don Porfirio se reeligió 6, 7 veces, pues que los ministros de la corte no ganaran los que don Porfirio quería, como así mismo nombraba también, y eran electos por el pueblo, diputados, senadores, gobernadores, bueno, también los ministros de la corte, y entonces la corte pasó a ser lo que decían una cortesana. Una cortesana fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque designados todos conforme a la voluntad del presidente, pues todos los ministros obedecían al presidente de la República, así de sencillo. Así que bueno, pues no se podía garantizar una absoluta independencia de los ministros de la Corte si dependían de su jefe, el presidente de la República. Cortesanos o cortesana la Corte. Miren, un pequeño intermedio muy curiosito, en otra constitución que también tuvimos en México, aunque nada más rigió un par de años, en 1865 Maximiliano expidió el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, en donde también estableció un Tribunal Superior de Justicia, que estaría compuesto por 11 magistrados, todos ellos designados, por supuesto, por el emperador. Simplemente como nota curiosa. No se dice más ni se habla más, únicamente deja constancia Maximiliano que habrá un Tribunal Supremo de Justicia con 11 magistrados que va a designar él mismo. No dice si van a ser abogados o no, en fin, ni cuánto tiempo van a durar, nada. No le dio tiempo a Maximiliano de pensar nada más, porque seguramente el tema de la justicia pues no era de sus temas importantísimos. Pero vamos ya al tema contemporáneo. Y digo contemporáneo de al menos un poco más de 100 años para acá, a partir de que se expidió la Constitución de 1917. Ahí, por supuesto, también aparece un poder judicial en cuyo máximo nivel está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora llamada así ya Suprema Corte de Justicia de la Nación, a diferencia de Corte Suprema de Justicia, como se le llamó a lo largo del siglo XIX. Miren, algo interesante. En estos debates del constituyente del 17 se planteó pues continuar con el método de elección popular indirecta, pero los mismos diputados dijeron que esto era un fraude absoluto porque don Porfirio en realidad proponía como candidatos y obviamente ganaban a sus amigos. La Corte de Justicia estaba al servicio del presidente, lo cual pues era una desfachatez. Entonces pensaron los diputados, pues darle un poquito más de claridad, poquito, no mucho, que los ministros de la Corte de Justicia, que ahora serían 21 ministros, 21, fíjense bien, tuviesen una serie de requisitos, no menores de 35 años de edad, pero tampoco mayores de 65 años. Yo ya no podría ser ministro, Además, también con título de abogado y experiencia al menos de 5 años de haber trabajado como tal, de gozar de buena reputación, y serían, y fíjense esto es lo más interesante, inamovibles, como lo fueron también en 1824, es decir, estarían en su puesto hasta que se murieran, se enfermaran, renunciaran o de plano les hicieran juicio político. Y los ministros de la Corte, conforme la versión original de la Constitución del 17, serían propuestos por el presidente de la República y aprobados por el Senado. Ellos pensaban en el 17 muy utópicamente, pues que esto daría lugar a discusiones. Ya después se vería que no, porque el Senado de la República mayoritariamente pues estaría conformado, por supuesto, por miembros del mismo partido que el presidente, amigos del presidente. Pero bueno, en la utopía, en el sueño constitucional, pensaron que esto era lo correcto, que fueran inamovibles, es decir, a perpetuidad, 21 ministros, y que
tuviesen estos requisitos de 35 años por lo menos y no más de 65 y 5 años de ejercicio profesional. Pero en 1928 esto ya no le gustó al presidente Plutarco Elías Calles, porque los ministros de la Corte pues resultaron ser pues un tanto cuanto independientes, y empezaron a mostrar carácter, empezaron a mostrar valentía, rasgos como habían tenido los del 57 en su primera versión, y esto ya no le gustó al presidente Calles, que reformó la Constitución y estableció, fíjense bien, primero, la reducción de 21 ministros a 11 y segundo, que únicamente duraran 2 años como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igualmente propuestos por el presidente y aprobados por el Senado. Nada más 2 años de ministros de la Corte. Bueno, otra reforma más, faltaba más. En el año de 1934, ya el presidente Lázaro Cárdenas del Río, también con ganas de tener un control sobre la Corte, reformó la Constitución para aumentar primero el número de ministros a 16 y segundo, sin mayores requisitos, los mismos de ser abogado nada más y 35 años de edad por lo menos, y que únicamente estuvieran allí 6 años. Es decir, que cada corte acompañara a cada presidente. Esta era la idea de Lázaro Cárdenas, que cada presidente de la República tuviese literalmente su propia corte particular, ministros de la corte propuestos por él, nombrados por el Senado, que durarían nada más 6 años, los mismos que dura el presidente de la República, para después ser sustituidos. Ya en 1944, ya hay que decirlo con toda claridad, el presidente Manuel Ávila Camacho decidió reformar la Constitución para varios efectos. Primero, elevarla nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de 16 ministros de Cárdenas, ahora otra vez a 21 ministros. Segundo, igualmente con requisitos de edad mínima de 35 años y que fueran abogados. Tercero, inamovibles otra vez, a perpetuidad, salvo, repito, que se mueran, que se enfermen, que renuncien o que los destituyan. Inamovibles. Lo más interesante de todo esto es que así funcionó nuestra Corte del año de 1944 hasta el año de 1994. Fue un periodo de gran estabilidad, 50 años, que por supuesto se prestaban a todo, porque eso sí, el sistema priista, y lo digo con toda claridad, que como decía don Daniel Cosío Villegas, es una réplica del sistema porfirista, igualmente designaban ministros de la Corte con la aprobación del Senado a quien el presidente quería, a sus amigos o a sus compromisos políticos, y eran ministros en teoría a perpetuidad, pero muchos de ellos únicamente estaban allí de paso, en lo que se volvían secretarios de Estado o gobernadores, o dejaban de ser secretarios y gobernadores y pasaban a ser ministros. Esto fue la costumbre hasta el año de 1994. Porque ese año, el recién electo presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, dio el gran cambio a la historia constitucional mexicana al reformar la Constitución en materia judicial. Fíjense lo importante que hizo Zedillo, que rompió con toda la tradición anterior. Redujo, eso sí, el número de 21 a 11 ministros. Serán designados únicamente por 15 años. Pero lo más importante, además de que tienen que tener 35 años de edad mínimo, 10 años de experiencia como abogados, es que el presidente propone una terna, es decir, 3 candidatos al Senado, y en el Senado se discute, hay comparecencias de los candidatos y se vota. Pero estamos hablando ya de los tiempos democráticos, que esto es fundamental. Antes también el presidente aprobaba o no, siempre aprobó, con el PRI o con don Porfirio, porque todos eran del mismo partido, pero ya con Zedillo ya no. En el Senado de la República ya hay pluralidad, o había,
hasta hace algunos años, pluralidad de pensamientos, ideologías, estaban varios partidos representados, nadie tenía una mayoría absoluta, y entonces el presidente nada más propone 3, y los senadores eligen cuál de los 3, después de haber debatido, de haberlos interrogado, de haberlos examinado, y esto era fundamental para lograr un poder judicial independiente, totalmente ajeno a los dictados de la política y sobre todo separado del poder presidencial. Esto era el objetivo fundamental de la reforma de 1994 que ahora parece ser se va a quitar y a derogar para volver al pasado, como hemos estado platicando. Esta reforma de Zedillo fue importantísima, repito, no solo porque permitió que los senadores debatan e interroguen y resuelvan, y ya no es el presidente el que decide, sino además también, y escuchen amigas y amigos esto, que es fundamental, se fueron concediendo cada vez más facultades amplísimas a la Suprema Corte de Justicia para convertir en un verdadero poder equilibrador de los otros poderes. No solamente puede resolver el juicio de amparo, sino también acciones de constitucionalidad y además también cuando declare que una ley es inconstitucional, esta declaración es de efectos generales, lo cual se acaba de quitar hace poquito, Es decir, el presidente Zedillo y el tiempo de lo que podríamos llamar el neoliberalismo democrático, cuando hubo pluralidad verdadera en los poderes públicos en México, la Suprema Corte de Justicia se convirtió en un verdadero e importantísimo poder. Sus ministros, designados por el Senado después de una ardua votación, propuestos sí por el presidente, pero examinados e interrogados por el Senado de la República en cada concurso, porque son 3 en cada ocasión, y solamente uno saldrá electo, y esto aseguró por lo menos un poquito de independencia o una gran independencia según el caso, como hemos visto en los debates de los últimos años entre el Ejecutivo y la Suprema Corte, Una gran independencia que hoy al parecer se quiere conculcar, se quiere terminar. Insisto y repito, se trata de una decisión fundamental para el Estado mexicano que a lo largo de 500 años ha ido poco a poquito y con tropezones mejorando su sistema de administración de justicia, encomendándosela siempre a un máximo tribunal, ya sea el Azteca, ya sea la Audiencia Novohispana, la Corte Suprema o la Suprema Corte, según el tiempo, pero que ha sido siempre motivo de control por parte del Ejecutivo, o sea, quien sea, y que apenas en las últimas décadas alcanzó cierta independencia. A lo mejor hay procedimientos todavía mejores para garantizar la seriedad, la respetabilidad, el conocimiento, la sabiduría, la prudencia, la independencia y la libertad de los ministros. A lo mejor sí. No sé si el voto popular sea la solución. Sobre todo, no sé si lo sea a la luz de este pasado que hemos platicado, en donde cuando se votó popularmente, pues el presidente controlaba quiénes eran los candidatos. No lo sé, simplemente el motivo de este programa es dar un punto de vista adicional, el punto de vista de la historia a esta discusión de nuestros días, que repito, es importantísima para el México de hoy y para nosotros, las mexicanas, los mexicanos, que vamos a vivir este presente y el próximo futuro ya cercano. Este programa tiene como objeto, repito, aportar datos históricos a este gran debate nacional. Amigas y amigos, primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.